Los numerosos atentados incendiarios producidos últimamente en la región de la Araucanía, el gobierno anunció que habrá patrullajes mixtos de las policías y el ejército para anticiparse a estos hechos de violencia. Para analizar la situación que se vive en esa zona, estamos junto a Dani Jaimovich, académico de la Universidad de Talca e investigador Observatorio Mapuche. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, para poner en contexto, hace algún tiempo ustedes junto a otros investigadores publicaron un registro, ¿no? Una base de datos respecto a este conflicto histórico, conflicto mapuche con el Estado de nuestro país desde el año 1990 en adelante. ¿Cómo podríamos describir el escenario, lo que se vive hoy en la región de la Araucanía respecto a lo que se ha vivido en los últimos 30 años? Hay quienes dicen que es el momento más grave, ¿no?, de este último tiempo. Sí, exactamente. Nosotros lo que hicimos fue crear un registro a partir del año 1990 con lo que se llaman los eventos de conflicto, ¿no es cierto? Entonces nosotros a partir de diferentes fuentes, principalmente de prensa, pero también de otros registros históricos, creamos, ¿no es cierto?, una base de datos sobre eventos, no eventos tanto violentos, no violentos, ataques, incluyendo ataques incendiarios, ocupaciones de predios, pero también, ¿no es cierto?, manifestaciones pacíficas y otros eventos que no tienen violencia, ¿no es cierto?, relacionados con este conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno en los últimos 30 años. Nosotros el repositorio que tenemos es del año 1990 al 2016. ¿Qué es lo que vemos, ¿no es cierto?, en nuestros datos? En primer lugar, efectivamente lo que dice usted es que en este momento hay una percepción de que el conflicto está en un momento muy álgido, y los datos en cierta forma corroboran eso, ¿no es cierto? Nosotros observamos que, por ejemplo, entre el año 1990 y 2010 hay un movimiento conjunto de acciones no violentas y violentas relacionadas a este conflicto. ¿Qué quiere decir eso? Que la vía institucional y la vía no violenta parecía ser una forma de resolver este conflicto, y lo que observamos es que hay un incremento de acciones violentas, y a partir de más o menos 10 años, ¿no es cierto?, atrás, vemos que hay un despegue, un aumento importante de los eventos violentos y una disminución de las acciones no violentas, lo que es muy preocupante, por supuesto, porque implica que el conflicto se ha estado radicalizando efectivamente en estos últimos años el momento es bastante radical. Sin embargo, nosotros hemos visto bastantes pic de conflicto, ¿no? Tanto el año 97, año 2002, año 2011, hay diferentes años en que nosotros vemos pic de conflicto, en que el número de eventos ha sido similar al actual, lo que sí ahora observamos una mayor destrucción de propiedad privada y también lamentablemente mayor número de personas fallecidas. Eso es más o menos lo que dicen los datos históricos. Exactamente, que bueno, muy relevante a propósito de lo que usted menciona. Por lo mismo, ¿no?, dentro de este momento álgido, donde, de acuerdo a la descripción de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, podríamos hablar de una mayor violencia también. ¿Se ve o se puede manifestar un apoyo externo, como también aquellos que han sido víctimas o están viviendo en esa macrozona durante este conflicto han señalado, han dicho, ¿no?, que ahora no solamente se trata de las demandas muy válidas, ¿no?, de los pueblos originarios? ¿Apoyo externo? ¿A qué te refieres tú, un apoyo externo? Con respecto a financiamiento, a los recursos que puedan recibir quienes hoy día se están manifestando, ¿no?, ahí en la zona. O sea, yo no sé a qué apoyo externo tú te refieres, ¿no? No me queda claro la pregunta, pero con respecto a la relación con otros movimientos, ¿no?, que acusan, ¿no?, movimientos terroristas que vienen de fuera de nuestro país. Finalmente, con respecto a las críticas y a quienes han hecho estas denuncias, ¿no? No, nosotros nosotros lo que hacemos es una investigación histórica, entonces
vemos generalmente con rezago de 1 o 2 años, porque tenemos que ver, muchas veces sale una noticia, ¿no es cierto?, de que hubo algún evento que pareciera relacionado al conflicto, ¿no? Nosotros estudiamos el conflicto entre ¿no es cierto?, el pueblo mapuche y el Estado chileno, y a veces dentro de este enmascarado, dentro de este conflicto, hay acciones de delincuencia común, ¿no es cierto?, que lamentablemente se separan de lo que es las demandas netamente de autodeterminación de estos pueblos. En general, nosotros no hemos visto ninguna evidencia de este tipo de apoyo, y nosotros lo que entendemos que esto es una demanda histórica. De hecho, nuestros datos los utilizamos para hacer análisis históricos de largo plazo relacionado con, ¿no es cierto?, el pueblo mapuche, y que lamentablemente, como esta situación se ha prolongado durante mucho tiempo y como hemos visto que ha habido un aumento de la violencia, puede ser de que algunos grupos estén aprovechando, ¿no es cierto?, la situación, como ocurre en muchos conflictos del mundo, para situaciones alternas relacionadas a negocios ilegítimos de drogas, de madera, etcétera. Pero eso es una situación que es diferente a la del conflicto mismo de los pueblos indígenas, de los mapuches, ¿no es cierto?, en particular, que tienen, es lo que se llama internacionalmente una reivindicación de autodeterminación, ¿no es cierto?, que piden estos pueblos. ¿Qué ocurre? Que como la vía institucional se ha ido agotando, ¿no es cierto?, no se ha podido resolver por ese lado, se ven otras manifestaciones y parece haber infiltraciones de otro grupo, pero este tipo de cosas que me señalas tú, apoyo externo de ese tipo, nosotros por lo menos no tenemos ninguna evidencia y creo que por ahora no es el tema principal a tratar. Claro, no, es importante sin duda lo que señalas a propósito, ¿no?, de la experiencia, del estudio, por eso la pregunta. Respecto a la solución de este conflicto, ¿no?, teniendo en cuenta lo que manifestaba también en un primer momento de que se ve un punto más radical, ¿cómo se puede ver una solución a lo que está ocurriendo en la macrozona? A ver, los conflictos son complejos, son multidimensionales y por lo tanto requieren soluciones que son complejas y son también multidimensionales. Hay mucha experiencia internacional, ¿no es cierto? O sea, mi área de estudio es justamente el área de conflicto y la mayoría de los conflictos internacionales que se estudian, ¿no es cierto?, son mucho más violentos de lo que apreciamos nosotros, y hay mucho estudio de cómo resolver conflictos y cómo hacer soluciones post-conflicto. No hay soluciones mágicas, no hay silver bullet, ¿no es cierto?, no hay balas de plata que solucionen el problema inmediatamente. Son soluciones de largo plazo, son soluciones que requieren principalmente mucho diálogo, y este es un problema que es principalmente político, en el sentido que es un problema de Estado, un problema histórico, y para resolverlo no lo podía hacer ningún gobierno porque han tenido soluciones de muy corto plazo y soluciones que lamentablemente lo que han hecho es agravar el conflicto más que solucionarlo, ¿cierto? ¿Qué se requiere acá? Se requieren potencialmente generar una comisión que sea pluripartidista y que tenga integrantes de organismos internacionales dedicados a la resolución de conflictos, que sea algo independiente del gobierno de turno, que esté conformado por personas de todos, ¿no es cierto?, los grupos que están involucrados en este conflicto, y se debe solucionar a través del diálogo, aislando a los elementos, ¿no es cierto?, más radicales, que se han ido radicalizando por diferentes factores y que es muy preocupante, ¿no es cierto?, que ha ido aumentando el número de grupos, ¿no es cierto?, que reivindican las acciones violentas al respecto. Y la única forma es aislar a esos grupos y no incentivarlos a que sigan acciones violentas. Pero la solución es compleja, requiere mucho diálogo y requiere, por supuesto, soluciones que no son de inmediatez y promesas de que esto se va a resolver de un día para otro. Claro, porque han existido sin duda, ¿no?, mesas de diálogo, situaciones para resolver este grave conflicto. Con lo que yo escuchaba atentamente, decías con medidas a corto plazo, que son las principales, ¿crees tú, para que finalmente sigamos viviendo esta situación, ¿no? Exacto, o sea, nosotros
vemos que lamentablemente cada vez que se ha intentado aumentar la coerción de parte del Estado, ¿no es cierto?, para intentar resolver este conflicto, lo que ha hecho es aumentarlo, ¿no es cierto?, porque lamentablemente no se han utilizado las herramientas correctas, las formas correctas, han habido muchos abusos también de poder y abuso de derechos humanos, que lo que han hecho es que en vez de tratar de llevar esto por la vía del diálogo, de la solución política, lo han llevado a que han creado agravios, ¿no es cierto?, dentro de las comunidades mapuche, y de otros integrantes, ¿no es cierto?, de este conflicto, por supuesto, agraves también dentro de las víctimas que han tenido violencia, lo que lleva a radicalizar la solución, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que una buena noticia al respecto, ¿no es cierto?, es lo que está ocurriendo con los escaños reservados para el pueblo mapuche y para los otros, ¿no es cierto?, pueblos originarios, en que va a permitir, ¿no es cierto?, que ellas tengan una representación en la discusión de la nueva Constitución que esperamos, ¿no es cierto?, ayude a institucionalizar nuevamente el diálogo ante las demandas de autodeterminación que tiene este pueblo y así poder mostrar, ¿no es cierto?, de que el diálogo sí es una vía válida, porque, como tú dices, han habido tantas comisiones, delegados presidenciales y cosas que duran 1 o 2 años, que las confianzas están muy destruidas, entonces se necesita algo más permanente. Esta es una vía, ¿no es cierto?, permanente, que es dialogar en la nueva Constitución cómo van a ser incluidos los pueblos originarios, como por ejemplo los temas históricos que se vieron en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato que se hizo, ¿no es cierto?, en el año de 2001 al 2005, cómo esos temas van a ser tratados eficientemente, ¿no?, porque lamentablemente todas las vías institucionales por ahora no han resultado. Claro, recién había manifestado de puntos álgidos dentro de este registro, ¿no?, del estudio realizado por ustedes, por los profesionales, por ejemplo, en 1997, si no me equivoco, 2002 también. ¿Qué se dio ahí para que existiera una baja dentro de los conflictos que ocurrieron en la macrozona? A ver, muchas veces, como te digo, cuando han empezado a haber PIC, ¿no es cierto?, es porque ocurren eventos que muchas veces son relacionados con la coerción del Estado, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, por ejemplo, cuando empezaron, este conflicto nosotros decimos que empieza básicamente en su fase actual en el año 92, ¿no es cierto? Relacionado también con todos los movimientos indígenas latinoamericanos, con los 500 años, ¿no es cierto?, de la llegada de los españoles a Latinoamérica, que hace toda una reflexión y que hay todo un movimiento indígena en Latinoamérica, y acá, ¿no es cierto?, empieza en Chile una renovación, digamos, de lo que es las ocupaciones de predio, que era algo que ese movimiento había estado haciendo durante los finales de los años 60 y los 70 a través de la reforma agraria. Entonces, cuando empiezan esas ocupaciones, que eran principalmente pacíficas, se reacciona con excesiva violencia, hay heridos, hay allanamientos, ¿no es cierto?, excesivos, esto estamos hablando en los 90, ¿no es cierto?, hay allanamientos con excesiva fuerza en las comunidades y finalmente empiezan a haber algunas muertes o heridos por excesivo celo de la policía. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el año 2002 hubo una muerte de un comunero que se estaba manifestando y hubo un pic, ¿no es cierto?, en las acciones relacionadas. Lo mismo que vemos, ¿no es cierto? Nosotros en nuestros datos, el día con más eventos, tanto violentos como no violentos, es después de la muerte del comunero Camilo Catrillanca, ¿no es cierto? Entonces, esa acción del Estado, que fue una sobrereacción y ahora reconocido, ¿no es cierto?, que fue un error de procedimiento policial, generó todo un movimiento y un pic de acciones. Entonces, muchas veces estos pics son reacciones a cosas que ocurren. Y lamentablemente esto genera espirales de violencia. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado yo entiendo, ¿no es cierto?, de que las víctimas y que muchas personas digan de que acá la solución es aumentar el uso de la fuerza, de la coerción,
pero hay que tener mucho cuidado con eso porque cuando eso se hace de forma excesiva, genera el efecto contrario, ¿no es cierto? Genera excesos de violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado y lamentablemente hemos visto que en estos 30 años han habido demasiados casos, ¿no es cierto?, de problemas del uso excesivo de fuerza y que ha sido algo que ha llevado a que aumente el conflicto lamentablemente. Exacto. Bien, Dani Jaimovich, académico de la Universidad de Talca, investigador del Observatorio Mapuche también, queremos agradecer por este interesante diálogo. Muchas gracias a ti. Chao, buen día. Chao.